Bienvenido nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy continuaremos nuestra conversación sobre el significado y sentido de la poesía y su relación con la filosofía. Decía en la primera parte que esta relación es muy interesante e importante porque nos permite colocar la idea de la búsqueda de la verdad desde otros referentes. Ya la filosofía los busca a partir de una serie de mediaciones, y en la tradición europea es más una filosofía sistemática de lenguaje a veces complejo, complicado, ¿no? Expresado en grandes obras como decía Hegel, Kant, Schiller, Marx en sus obras filosóficas, en fin, ¿no? La poesía no. La poesía busca, decía, desde el interior, hacer que el sí mismo, la espiritualidad, busquen su verdad. Una verdad que sería la verdad para el ser humano. Esto no implica un solipsismo o una idea de que entonces cada ser humano hace una realidad y a partir de ello el mundo se resquebraja. No. Hay demasiados elementos comunes en una cultura que hacen que los individuos que pertenecemos a la misma tengamos puntos de convergencia, puntos comunes, en el sentido precisamente de las formas en que visualizamos el mundo, la realidad, el universo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es precisamente lo que permite construir una cultura. Zambrano escribió un libro de filosofía y poesía, y ella decía que la poesía es vivir según la carne. Fíjense que esta breve frase, la poesía es vivir según la carne, y aludía precisamente a la idea de las pasiones. Entonces conecta la idea de la carne con el cuerpo, con el erotismo, con las pasiones, con el amor, con los deseos. Este vivir según la carne, a partir de estos atributos que mencioné, rompe la idea de, también muy europea, de decir el ser humano es razón. El ser humano funciona a partir de la mente y sus razonamientos, dejando de lado emociones, pasiones, etc. No, María Zambrano dice, no, es vivir según la carne, porque el cuerpo pide, el cuerpo demanda otras formas de relación con el mundo, ¿no? Porque los sentidos nos permiten respirar, olfatear, escuchar, oír, probar, degustar, etcétera, etcétera, ¿no? Nos permiten sentir, percibir la realidad de diferente manera. Vivir según la carne también es eso. Es poner en juego los sentidos, la percepción. Nietzsche decía también en ese sentido que ¿qué es tu razón sino tu cuerpo? Tu cuerpo es el que está conectado precisamente. Pero aquí hay algo importante. La idea del cuerpo no es esta objetivación de cada ser humano, de cada individualidad, en una corporeidad tal que se torna eminentemente materialista. No, el cuerpo, unido precisamente a eso que llamamos el espíritu, a esa idea de la espiritualidad corporal, o una corporeidad espiritualizada, es el complemento justo para tratar de entender la complejidad humana. Ni mente ni cuerpo separados, sino el conjunto de ambos. Y el vivir según la carne es precisamente encontrar esta conjunción. Porque si bien hablamos de emociones, de sensaciones, de percepciones, de los sentidos, es evidente que cuando sentimos algo, no solo es la piel, es todo nuestro ser el que está sintiéndolo, viviéndolo, captándolo, diríamos, ¿no? También la idea de la poesía, siguiendo a Octavio Paz, Octavio Paz decía que la poesía revolucionaba, la poesía era algo que cambiaba el mundo y que posibilitaba precisamente romper los cartabones de una racionalidad moderna y que entonces en ese sentido era colocarnos en el mundo de manera diferente. Y a partir de esa colocación, lo que iba a privar en las relaciones humanas es el amor. Y expresó también algunas frases muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, dice: todo amor es Eucaristía. Es decir, supone ritos, rituales, supone algo sagrado.
algo que cuando expresamos pasionalmente sentimos que profanamos, pero que en la profanación va precisamente el reconocimiento de lo sagrado que es el amor, ¿no? Y entonces Octavio Paz, precisamente por eso liga erotismo y amor, y habla de lo sexual, y habla de la parte profunda de lo que es el amor como sentimiento. Entonces, Octavio Paz, en el Arco y la Lira, habla precisamente de los diferentes tipos de relación entre erotismo y amor, etcétera, etcétera. Bien, esta idea entonces de la poesía como una posibilidad de mirar el mundo filosóficamente para la construcción, búsqueda de la verdad en uno mismo, requiere, exige, decía, saber leer esa poesía, saber captar el sentido de lo que en un momento dado está expresando. Voy a retomar un poema que en la primera parte de este programa retomé unos versos de Borges, pero que también ya he aludido en otros programas. Borges escribió el poema de los dones cuando se estaba prácticamente quedando ciego. Él padecía una enfermedad que al parecer era genética y muy joven estaba perdiendo la vista, pero tiene un accidente, subiendo unas escaleras, se golpea en una ventana que estaba abierta, estas ventilas que se abren así, y que entonces al golpearse acelera su proceso de pérdida de la ceguera. Y en el momento en que lo nombran director de la Biblioteca Central de Buenos Aires, él prácticamente ya está ciego. Y entonces fíjense la forma de asumir esa circunstancia. Borges escribió el poema de los dones, que dice así: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin fin, que solo pueden leer en la biblioteca de los sueños los insensatos párrafos que ceden. Lentos en su afán, en vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. Y así va el poema. Y al final alude a una ironía de la vida, porque antes de él hubo otro poeta que también estuvo ciego, que también dirigió la biblioteca, que se llamaba Paul Grusac. Y él escribe los últimos versos algo más o menos así, dice: ¿quién de los dos escribe esta historia? Grusac o Borges, ¿no? Porque son de esas ironías de la vida. Pero esa ironía de la vida tiene un sesgo poético. Es, diríamos, muy nichanamente podríamos pensar que es como el eterno retorno, ¿verdad? Es como una vuelta de la vida en donde alguien ciego ocupa el mismo lugar, que también es poeta, que tiene amor por los libros, pero que tampoco puede ya leerlos. Y entonces Borges repite la historia, ¿no? Pero en fin, esta idea de asumir el mundo, ahora que se ha quedado ciego, de una determinada manera, es esta búsqueda de la verdad a la que nos referimos de la espiritualidad. Puedo asumir mi ceguera, mis males, como una tragedia. Puedo pensar que es un castigo divino, pero también puedo pensar que es simplemente una circunstancia más del cosmos y que a partir de ello ahora me toca vivir de otra forma. Y Borges en el poema muestra que va a vivir de otra forma, que ha asumido esa ironía, que ha asumido que la vida es así, y nos lo muestra ya no solo en el poema, sino en toda su obra posterior. Porque Borges siguió escribiendo, y siguió escribiendo cuentos, ensayos, dando conferencias, viajando por el mundo. ¿Sí? Borges tuvo una vida longeva. Entonces, todavía le quedaron muchos años de vida, pero siguió viviendo plenamente, a pesar de la ceguera. A esto nos referimos precisamente en cómo asumir una visión poética de la vida, del mundo, nos hace colocarnos en él de otra manera. Sin negar lo irónico, sin negar que fue algo triste, dramático, trágico en un momento determinado, la tragedia forma parte de la vida. Y a partir de eso, entonces, Borges dice: continuemos, sigamos escribiendo. ¿Y qué hace para seguir disfrutando de los libros? Su mamá le leía primero, después contrató a una persona que termina siendo su esposa, María Kodama, que le lee los libros.
Y esta forma, fíjense, esta mediación de un otro lector que me hace sentir como si yo estuviera leyendo, hacía en Borges que siguiera alimentando su espíritu a partir de las lecturas, ¿no? Evidentemente, tanto su mamá como María Kodama, como todos aquellos o aquellas que le hayan podido leer a Borges, han de haber sido muy buenas lectoras. Borges era un excelente lector y él lo llegó a decir varias veces, ¿no? Que era un agradecido lector. Pero entonces, imaginamos que exigía a quien le leyera precisamente una capacidad similar. Entonces, cuando hablamos y retomamos la idea de filosofía y poesía es ¿cómo asumo a partir de un vivir poético una forma filosófica? Y entonces la vida de Borges, el poema de Borges, son expresión de ello. Pero también lo encontramos en Octavio Paz, por mencionar un referente, u otro referente, ¿no? Paz cuando se va a la India, después de vivir en la India, ya tenía una sensibilidad, ya era un escritor, ya le interesaba la literatura, la poesía, ya había escrito en revistas, ya debatía con artistas, pero llega a la India y se transforma. Y empieza a escribir sobre la India desde esa mirada que le deja el pensar de la India, ¿sí? No es que él se haya vuelto budista, no, es que no pudo dejar de sentir la influencia de una forma de vida que de repente le parecía muy diferente, pero de repente muy similar a la de México. Por los colores, por los condimentos de los alimentos, por la variedad de santos, la gran cantidad de santos, dioses, de la India y de Mesoamérica, por ejemplo, ¿no? Porque así como admiró la India, admiró al mundo mesoamericano, la escultura, tiene por ahí algunos poemas sobre la Coyolxauhqui, escribió sobre Tlaloc, tiene un libro que se llama Los privilegios de la vista, precisamente donde habla poéticamente de las esculturas y habla de lo grotesco y feo, pero que al mismo tiempo tiene un sentido de belleza. Eso es precisamente asumir una postura filosófica ante la vida. Como cuando miro una piedra, que es una escultura, que fue una divinidad, una deidad, yo la miro con estos ojos, los ojos del siglo XXI, y logro captar o puedo captar parte de lo que en un momento dado ello significa o simboliza. Me parece que Paz lo logra. Pero entonces, al igual que Octavio Paz o Borges o María Zambrano, que ya hemos comentado, Elsa Cross, otra poeta mexicana, ya habíamos comentado, discípula de Octavio Paz, que también vivió en la India y que también tiene una serie de poemas sobre su estancia en la India, pero también sobre su estancia en Oaxaca, en distintas partes del país y distintas partes del mundo. Asume las emociones, las sensaciones, de tal manera que nos muestra que pararse en el mundo puede ser de otra forma. Sin agresiones, sin violencias, sin ataques, sino amorosamente, cálidamente, reconociendo las distintas posibilidades de esa vida, ¿no? Y ahorita recuerdo, por ejemplo, también a Isabel Allende, que escribió un libro que se titula Paula, que era el nombre de su hija, quien padeció alguna enfermedad, y que escribe esa novela como esa conexión, ¿no? Pero también está un libro que ya había también comentado, de las 7 cabritas, porque en cada una de ellas Elena Poniatowska está expresando cómo diversas mujeres, desde mi perspectiva me parece, están viviendo poéticamente la vida, a pesar de los convencionalismos, de los prejuicios, de los ataques, de las críticas, viven plenamente su vida como si fuera un poema, ¿no? Y en este sentido, sobre la vida de Nietzsche, por ejemplo, un autor, se apellida Nehamat, no me acuerdo el nombre, Nehamat, pero tiene un libro que se llama La vida como literatura, hablando de Nietzsche, dice cómo para Nietzsche la vida era como vivir poéticamente, vivir la vida como si fuera una obra de arte, y en este sentido una obra de arte poética. Pero aquí tendríamos que ampliar el sentido de lo poético también, porque lo poético no solo alude a letras escritas, un paisaje puede ser poético, una película puede ser poética, un ave puede ser poética. En ese sentido,
Recién también me encontré este libro de Alberto Ruiz Sánchez, que se llama Con la literatura en el cuerpo, una serie de ensayos sobre poetas, sobre escritores, poetas, etc. Y menciona algo bien interesante, fíjese, cuando habla de Pier Paolo Pasolini. Pasolini fue un escritor, cineasta, crítico de arte, etc. Y dice por aquí precisamente, déjenme ver, encuentro la página, donde dice Pasolini que la poesía se encuentra en todo lugar, en todo momento, en toda situación se encuentra la poesía. Y dice, incluso en la política. De tal manera que la poesía lo abarca todo. Aquí dice, la poesía atraviesa todo, pero al mismo tiempo es atravesada por todo, comenzando por la política. Y luego sigue Ruy Pérez. Esta concepción de la poesía no se puede confundir con aquella de Benedetto Croce. Para Pasolini hay una especie de historicidad que atraviesa lo poético, que lo hace comenzar en un momento y terminar en otro, por motivos que el poeta no controla completamente. Y dice Ruy que Pasolini hacía películas como poemas, que sus películas eran poemas, que sus películas recuperaban también, como diríamos, las cualidades del arte, de la pintura, para mostrar los paisajes como si estuviéramos viendo una obra de arte, pero que al mismo tiempo Pasolini movilizaba la imagen de tal manera que no lo pensáramos como estático, como algo fijo. ¿Por qué? Porque algo importante dentro de la poesía es la musicalidad, el ritmo y el fluir. La poesía tiene múltiples interpretaciones, al igual que la literatura en general, pero la poesía, porque maneja el lenguaje simbólico, tiene más ese carácter, ¿no? Entonces resulta ser que un paisaje anquilosado, estancado, rompería la idea de lo poético, porque entonces quedaría como un cuadro ahí, ¿no? No, dice Ruy, Pasolini jugaba con eso y permitía entonces ver como paisajes, imágenes, y no solo paisajes de la naturaleza, paisajes de ciudades, etc., de manera poética, porque las veía uno en su fluir. Pasolini fue un cineasta muy reconocido en los 70s, tuvo una vida un poco trágica, su muerte fue muy trágica, pero finalmente vivió la vida con esa pasión por el arte y pudo entonces expresarlo, decía, en sus ensayos, en sus críticas, en sus poemas, en sus novelas y en sus películas. Entonces, son muestras de esta articulación de lo poético, decía, pero pensando lo poético en ese sentido amplio. También Octavio Paz decía, la poesía no es un poema. La poesía es esa posibilidad del lenguaje de expresar el mundo de tal manera que rompe los cartabones, los convencionalismos, que nos permite jugar con el lenguaje, que nos permite utilizar las palabras cotidianas de tal manera que nos hacen sentir y vivenciar de otra forma lo que en la cotidianidad viviríamos muy de manera simple o simplista, ¿no? Quizás en el mundo oriental sea donde podamos encontrar referentes breves de la poesía y su conexión con lo filosófico. En los haikus japoneses, en el cuento breve chino, en la poesía de la India, de Arabia, las Mil y una Noches, por ejemplo. En ese sentido, un poeta, que es Omar al-Khayyam, que escribió este libro que se llama Rubaiyat. Es un libro que ha tenido varias traducciones, parece, por lo que dicen los expertos, que la más celebrada es la que hizo Fitzgerald. Directamente lo tradujo al inglés, del árabe al inglés, del persa al inglés, y luego ya se empezó a traducir al español. Esta es una de las versiones. A mí me gusta mucho esta versión, y me parece que da cuenta muy bien de cómo la vida se puede vivir poéticamente. Empieza así el libro de Rubaiyat. Los primeros reflejos del sol desgarran la bruma
que cubre el rostro de la rosa. Despertaos, alegres bebedores, y llenad las copas antes que el destino desborde la de nuestra existencia. La idea del beber vino, del disfrutar la vida bebiendo el vino, disfrutándolo con una plática, con una comida, con una mujer, etc. Era algo muy presente en el mundo árabe, en el mundo persa, el mundo decía de las 1001 noches, este universo. Pero entonces cuando dice despertaos y empezar a beber la vida, a beber el vino, beber la vida, beber el vino, ¿no? Es una comparación ahí analógica, es como decir, despiértate y empieza a vivir. Pero entonces date cuenta de que el despertar es un nuevo día y es un nuevo vivir, y entonces apelar al sol y decirle, sol, estamos ya despiertos, vamos a empezar a beber, es decir, voy a empezar a vivir. ¿Sí? No, tampoco vayan a pensar que esta idea del beber es, pues vamos a hablar de borrachos. No, no, no. La idea es precisamente el beber la vida, y el beber el vino con esa de degustar el vino, no para perderse, sino para disfrutarlo, para poder darnos cuenta al paladearlo de los sabores. Y decía, siempre se comparte el vino con una compañía, en una plática, en una rica cena, en una velada, ¿no? Son momentos especiales, porque esos momentos especiales hacen que la vida tenga situaciones y contextos también especiales. Dice Khayyam, de todos los que han partido, ninguno ha vuelto. ¿Es este acaso el momento de la oración o de la súplica? Y de arrojar polvo a la faz del cielo con una doncella de pálida cara y negros ojos. La idea de los negros ojos es una idea muy fuerte en las 1001 noches. La belleza de una mujer vista en los ojos. En ojos negros, ojos grandes, ojos vivos, ojos que en su negrura dan luz, diríamos, ¿no? Casi como la acerina, ¿no? Brillan esos ojos negros. Bueno, la idea de la belleza está ahí. Podríamos pensar los ojos negros como cualquier otro tipo de ojos. A veces nosotros nos influencia tanto el mundo europeo y anglosajón que estamos pensando siempre en los ojos verdes o azules. Y decimos de una mujer que es muy bella o guapa o bonita porque tiene ojos verdes o azules. Pero cuando miramos a las mexicanas y las vemos en sus ojos negros, sus ojos cafés intensos, decimos, también está ahí la belleza. ¿Por qué exclusivamente centrarla en? Pues porque tiene que ver con influencias acerca de lo que es bello y no es bello, ¿no? Evidentemente los ojos verdes y azules son bonitos, pero no son los únicos bonitos, ¿no? Y bueno, para terminar, voy a leer otro poema de Khayyam. Dame vino entonces, ese remedio para mi corazón herido, buen compañero para aquellos a quienes el amor ha engañado. Mi espíritu prefiere la embriaguez y sus mentiras a la bóveda del cielo, que es simplemente el cráneo del mundo. Fíjense las metáforas, fíjense la analogía. A la bóveda del cielo, que es simplemente el cráneo del mundo, porque envuelve el mundo. Es impresionante. Pero también la idea, volvemos a decir, del vino, del embriagarse, y obviamente por una decepción amorosa. En México la música popular está llena de canciones de la bebida, nosotros usamos el tequila para la decepción, pero es también una forma de vida, es también una forma de asumir el amor y la decepción. Muchas gracias.